Shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Here lay the Savior inside a manger. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know the Lord has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Yeah. The shepherds wondered, they couldn't hide, told everyone inside. All were amazed when they heard how God came down on the glorious night. God came down on this glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know the Lord has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Glorious, glorious, what a glorious night. Glorious, glorious, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know the Lord has come. Sing it out, Jesus Christ is born. I hear the angels singing,
Un niño ha llegado para liberarnos. Canta la luz, nació, Él es Cristo. Come and adore Him and bring His before Him. Joy to the world, worship the Son. This is Christmas. Él es Cristo, Emmanuel, en el mundo, que Él es tu Rey. En Él tenemos perdón y la libertad. Alabado la humanidad. En Él tenemos un Salvador. Sing with the angels and lift up your voices. Join in the song of hope. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel, here with us to the world. We have a Savior, we have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior, we have a Savior. One more será por siempre. His love will reign forever. Su amor será por siempre. His love will reign forever. Su amor será por siempre. His love will reign forever. Él es Cristo, Emmanuel, en el mundo, que Él es tu Rey. En Él tenemos perdón y la libertad. Alabado la humanidad. En Él tenemos un Quiero ser breve, yo sé que el tiempo es importante y los niños han dado un mensaje de Navidad. Por cierto, me alegra ver esto porque en todos los lugares donde vamos y escuchamos en programas, incluso en las escuelas, oímos canciones seculares en las que dejan a Jesús fuera. Me gozo, de verdad que sí, hermanos, en escuchar esta hermosa música. Pero saben, mis queridos hermanos, la Navidad tiene muchos significados. Si lo estudiamos, lo analizamos, nos damos cuenta que habla de dar, de compartir. La Navidad nos habla a nosotros de compañerismo, de perdonar, de amar, de buscar relaciones. Algunas están lejos y otras están cerca, pero las que están cerca acercarlas más y las que están lejos acercarlas. La Navidad habla de muchas cosas, pero hay algo en especial que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y es que la Navidad no es Navidad si nosotros no sabemos escuchar al que nació en Belén de Judea. Y hermanos, ¿cómo es que escuchas? ¿Cómo escuchamos nosotros? Y en estos días, ¿cómo estás escuchando a Jesús durante este tiempo de Navidad? Saben que la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento es que
a ese Dios que nosotros adoramos y que le rendimos honor y gloria, es un Dios que se comunica, es un Dios que nos habla a nosotros realmente y que usa, y están los registros de las Escrituras, los acontecimientos de la vida, de la historia, para podernos comunicar. Te está hablando Dios en estos días, quizás de una manera extraña, quizás de una manera no común, pero te está hablando, estás escuchando a Dios. Una de las maneras en que Dios comunica, ya lo sabemos, dice la Biblia, que es a través de su propia creación. Dios creó todo el universo, mis queridos hermanos y amigos, y todas las maravillas de este mundo, para que el hombre vea a Dios y su grandeza y le adore. Otra forma en que Dios comunicó es, y comunica, a través de lo que nosotros llamamos conciencia. ¿Saben que Dios puso esa ley moral universal en los hombres para de alguna manera saber que hay un bien, que hay un mal, para tener conciencia de lo que hacemos o dejamos de hacer y de que hay un Dios? Quiero que miren conmigo al escritor de Hebreos, hermanos, por un momento. En Hebreos, donde estuvimos mirando en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Es decir, que Dios sí ha hablado y nos habla. Habló a través de los profetas. Por ejemplo, Moisés. Dios dio los mandamientos, estos principios tan importantes que por medio de ellos que una sociedad puede estar organizada, ordenada, y es que puede realmente mantenerse o perpetuarse por medio de las leyes de Dios. Tristemente vemos como el ser humano se está convirtiendo cada día más en violadores de las leyes de Dios. Y estas leyes, hermanos, no pueden ser ignoradas. Dios exige que nosotros las veamos y las recibamos en el corazón. ¿Has oído a Dios a través de Moisés? También nos habla a través de Elías, el profeta Elías. ¿Saben que Dios llamó a la nación de Israel? La llamó en medio de un tiempo de despilfarro económico, en un tiempo de idolatría. Dios llamó a través de este profeta al pueblo. Y estas cosas y estos problemas que estamos viendo en momentos importantes en que Dios habló, las estamos viendo hoy en día, que la gente no quiere escuchar a Dios. Y Dios desafió al pueblo por medio de Elías para que viniera y se acercara a él. ¿Has oído a Dios hablar a través de Elías? Saben, también por medio del profeta Isaías, Dios habló para que el hombre entendiera que Dios es soberano y que Dios es un Dios santo. Saben que Isaías fue al templo a orar y fue un tiempo difícil porque estaban en cierto dolor y tristeza e inseguridad porque el trono estaba vacío. El rey Ezequías había acabado de morir. Y mientras él estaba orando, Dios le dio una visión para que mirara hacia adelante y pudiera ver al Rey eterno en el trono, todopoderoso, soberano. Qué maravilloso que pudo ver a Jesucristo en toda su soberanía y control para que supiera que a pesar de las circunstancias, Dios estaba en control. Dios le reveló a ese joven asustado que aunque había muerto el rey Usías, había un rey que estaba gobernando y controlando. Y hermano, ante esa santidad de Dios, ¿saben qué ocurrió con Isaías? Se vio pecador y se vio tan sucio delante de la santidad de Dios, y Dios proporcionó a través de los serafines la pureza de su alma. Hermanos, ¿has oído hablar a través de Isaías? ¿Cuántas veces Dios no ha hablado en el pasado? ¿Has oído su voz a través de los profetas? Miren el versículo, aquí donde viene la parte más importante de lo que queremos decir hoy. Que Dios nos habla hoy a través de Jesucristo. Dice la segunda parte, o la primera parte del versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Así que el mensaje de la Navidad realmente es el mensaje
de que Dios habló a través de los profetas. Y eso es magnífico y debemos de recibirlo, pero solo a través de Jesucristo. Por eso Él dice que en estos últimos tiempos, y podemos preguntarnos por qué es que tenemos que escuchar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es más que un profeta. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el mismo Hijo de Dios encarnado. Si un error comete el Islam, es que realmente ellos ven a Jesucristo como un simple profeta. Algo así como Moisés, o menos que Jesucristo, ya que ellos creen que Mahoma es el profeta de ellos. Y hermanos, Jesucristo es el mismo Hijo de Dios encarnado. Si la Navidad no se trata de Él, si la Navidad se trata de las fiestas, de los regalos, de los compromisos, no es verdaderamente Navidad. Tenemos que tener eso en cuenta. Y, hermanos, sabemos que fue el milagro de los milagros. El hecho de que vino al mundo, entró en tiempo y en espacio. Por eso los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, porque era un milagro extraordinario. La palabra de Dios, hermanos, se basa precisamente en Jesucristo, en la verdad, el camino, la verdad y la vida. Es decir, que todo lo que hablaron los profetas y todo lo que hablaron incluso los apóstoles tiene esencia, tiene valor, si es a través de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Has escuchado su voz? En segundo lugar, tenemos que escuchar su voz porque Él es heredero de todas las cosas. Dice la palabra, quien constituyó heredero de todas las cosas. Es decir, que significa que hay que escucharle a Él porque todas las cosas están bajo el control y el dominio de Jesucristo y Dios le dio todas las cosas. Es decir, Él está en control de toda la tierra, de todas las aguas, de todos los fuegos, de todos los vientos, de todas las energías, de todos los recursos, de todos los poderes militares, de todas las naciones, de todas las edificaciones. Él está en control de todos los ángeles, todos los demonios. Él está en control de todas las bacterias, de todos los virus, de todas las cosas. Y queridos hermanos, porque Él tiene ese control, es que pudo decir, y nosotros debemos de oír y creer. Él, por ejemplo, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, dijo. Y podemos escucharlo y recibir su palabra porque Él es quien Él es. Él dijo, por ejemplo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos oír y escuchar la voz del que nació en Belén por quien Él es. Él nos dice, ya no habrá muerte para los que creen. Dice, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Él puede cumplir esas promesas. ¿Saben que ninguna de estas cosas dijeron los profetas? Ellos no pudieron decir, yo prometo que esto lo voy a cumplir, porque es a través de Jesucristo que se cumplen estas promesas de Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí algo extraordinario. Al que era desde antes de los tiempos, al Hijo de Dios eterno que entró en tiempo y en espacio, al Rey del universo. Dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, entonces cuando Él nació en Belén, ya Él tenía control de todas las cosas, ya Él era. Y por eso le adoraron aquellos magos del Oriente. Mis queridos hermanos, tenemos que adorar a Jesucristo. Si la Navidad no se trata de Él, estás perdiendo el tiempo. Si la Navidad no se trata de venir a Jesucristo y verte cómo estás delante de Él, estás perdiendo el tiempo. Si la Navidad no se trata de considerar cómo está tu alma, tu vida y tu relación con el Señor, estás perdiendo el tiempo. Vengan conmigo para que vean cómo se constituyó heredero. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 12 al 13. Dice que habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó, es decir, Cristo se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En otras palabras, Él es el que está sentado a la diestra de Dios como heredero de todas las cosas,
¿verdad? Porque murió y resucitó. No solamente porque Él creó las cosas y las hizo, sino también porque Él derrotó la muerte, derrotó a Satanás, Él derrotó al enemigo, que es el pecado en el hombre. Y también porque compró con su sangre derramada en la cruz a un pueblo para Él. Él es el heredero y tiene todo el privilegio de serlo. ¿Por qué debemos de escuchar a Jesús? Una cosita más quiero decirles, y es porque no habrá una tercera voz, no habrá una tercera fase, no habrá otro que hable después de Él. Esto es el único tiempo para escuchar a Dios. Esta palabra de Dios en su Hijo, hermanos, es tan decisiva y tan completa que no habrá una tercera etapa de comunicación. Si no escuchamos a través de Jesucristo, nunca podremos escuchar a Dios. Ese es el significado de este versículo cuando dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Estos últimos días, ¿cuáles son? Desde su nacimiento hasta el día en que Él viene o regresa por su iglesia. Estos son los últimos días. ¿Saben? Los últimos días comienzan así, desde ese tiempo. Es como, por ejemplo, cuando dicen los últimos días de una guerra. Ya se sabe quién va a ganar, es cuestión de solo tiempo. Es decir, hay una pequeña resistencia que continúa por un tiempo, pero los días de la pelea que quedan son solamente poco tiempo, unos días. Y el Señor vendrá por su iglesia, mis queridos hermanos, no como un pequeño bebé en un pesebre, sino como el Cristo Todopoderoso, el León de Judá, que vendrá por su iglesia y vendrá a juzgar. Es cuestión de tiempo. Saben que Matthew Arnold dijo, un poeta, ¿no? Muy conocido, dijo que el tiempo era un milagro diario. ¿Lo has considerado? ¿Lo has considerado el tiempo? Uno de los padres de esta nación, es decir, Benjamin Franklin, él dijo, no desperdicien el tiempo, porque esa es la cosa de la que está hecha la vida. Algunos tendrán que mirar atrás y decir, mira cuántas estupideces, mira cuántas cosas hice en el tiempo que no debía haber hecho. Hermanos, el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es un regalo de Dios. No lo perdamos. No perdamos de ver a Jesucristo, de seguirle a Él con todo el corazón. Dios nos está llamando en estos días para que escuchemos su voz. Si hay un mundo allá afuera que no está escuchando la voz de Dios, lo sabemos. Y en todos los tiempos así ha sido. Cuando Cristo nació, muchos no escucharon, muchos no vieron ni la estrella, ni los milagros los comprendieron, ni comprendieron las cosas que Él dijo. ¿Saben? Eso todavía está pasando. Pero siempre hay algunos que van a oír su voz, porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Eres una oveja del Señor? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? Y si no, quieres venir a Jesucristo reconociéndote pecador, necesitado de su gracia, de su misericordia, y decir, Señor, sálvame, porque no hay otra manera. Señor, quiero oír tu voz, quiero que tú me cambies a mí. Quiero tener esa seguridad de vida eterna y de salvación, Señor. ¿Alguien quiere decirle así a Jesucristo en esta mañana, en su corazón? Le dice así al Señor. Esta es la Navidad. Parte de lo que podemos decir en la Navidad es un acercamiento a Jesucristo. Quizás tú tienes a Jesucristo y puedas decir en esta mañana, en estos días de la Navidad, yo he estado muy preocupado por muchas cosas. Yo he estado pensando en muchas cosas. Yo he estado corriendo de un lado para otro. He tenido muchas cosas en mi mente y en mi corazón. Pero de verdad, yo no he adorado al Señor. Y quieres decir en esta mañana, Señor, el tiempo que me queda de la Navidad, voy a enfocarme en ti, te voy a adorar, Señor, cada momento. Y voy a seguirte. La Navidad no es Navidad si no reconocemos y si no escuchamos al que nació en Belén. Que el Señor nos bendiga.